Hola chicos, me presento, soy Adrián Peña, soy fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de tener el máster de experto en fisioterapia invasiva y el curso de experto de ecografía patológica. Hoy vamos a hablar un poquito del enfoque integral de la patología de codo, ya que desde mi punto de vista hay muchos profesionales que no estamos enfocando del todo bien el diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces, para aclarar un poquito qué cosas mirar, qué zonas valorar un poquito más y englobar un poquito toda la patología para que nuestros pacientes mejoren más, para eso hemos hecho este webinar que al final va a quedar grabado. ¿Vale? Entonces comenzamos, chicos. Lo primero, el temario que vamos a tener, ¿vale? Va a ser una introducción donde vamos a explicar un poquito qué es lo que está ocurriendo en las patologías de codo, epicondilopatía y epitroquilopatía, la revisión bibliográfica y científica de todo lo que tenemos actualmente, la etiología y la acción patológica de esta lesión, un pequeño recuerdo anatómico para recordar pues, cosas de anatomía, por dónde están viniendo ciertos músculos, nervios, arterias que son importantes, el diagnóstico diferencial que nos va a hacer tratar estas patologías como de verdad hay que tratarlas y luego un poquito por encima del tratamiento, que ahí sí que no voy a entrar muchos, voy a decir unas pautas básicas y ejercicios para rehabilitar la función y para que no vuelva a haber recidivas, que son súper importantes. Entonces, comenzamos con ello. Vamos a comenzar con la introducción. En la introducción vamos a ver que las epicondilopatías y las epitrocleopatías son una causa muy frecuente en deportistas y en trabajadores manuales, todo lo que sea ejercicios de repetición. Muy importante, ya no se consideran inflamatorias, sino que son degenerativas, vasculares y neurogénicas. Desde 1999 se supo esto, pero luego en estudios más recientes se ha contrastado. Hay un estudio de 2015 de Combes que ya lo contrastó muchísimo más. El enfoque actual se basa en una evidencia sobre la etiología, diagnóstico y el tratamiento. ¿Vale? Entonces hay factores anatómicos y biomecánicos muy importantes que hay que tener en cuenta. Y entonces, ¿la fisioterapia moderna en qué se basa? Se va a basar en control motor y ejercicio terapéutico, en técnicas invasivas que nos van a ayudar muchísimo dependiendo en qué lesiones, y la educación al paciente, que es otra vez para que no vuelva a esas recidivas y que tenga un buen enfoque de cómo tratar y de cómo rehabilitarse completamente. Aparte, se va un poquito a valorar el impacto de otras zonas, como por ejemplo el raquis podría ser, pero sobre todo a nivel de cintura escapulomeral. La revisión bibliográfica y científica. Bueno, vamos a hacer una redefinición de la patología, que es los procesos degenerativos no inflamatorios caracterizados por alteraciones estructurales en el tendón, tanto en la propia estructura del tendón como en la matriz extracelular, que va a haber bastantes cambios, que ahora los vamos a explicar un poquito. A los hallazgos histopatológicos, que esto es muy importante para entender por qué las técnicas invasivas funcionan mucho mejor que otras técnicas. Lo que muestra es que hay una proliferación de fibroblastos, que estos fibroblastos hacen una desorganización de las células de colágeno. Y entonces hay una neovascularización anómala. ¿Esto qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que está creando nuevos vasos, una angiogénesis o una neovascularización también llamada. Los mecanismos patogénicos que son es sobrecarga y repetición, sobre todo. Puede ser por un mal movimiento, pero sobre todo son estos. Y el principal actor de todo esto suele ser el extensor radial corto o segundo extensor radial. El componente neurofisiológico de este tipo de patologías es que también hay la presencia de sustancia P y del CGRP, que esto qué es lo que hace, que está provocando una sensibilización tanto periférica como central. Entonces lo que nos va a hacer es favorecer el que haya más dolor y que haya signos de alodinia, signos de hiperalgesia y un poquito estas zonas que solemos tener mucho, sobre todo en epicondilopatías, en la zona del epicóndilo, de que al roce ya le suele molestar bastante. Esta puede ser una de las razones. Continuamos, que el diagnóstico por la imagen nos está ayudando muchísimo, tanto la ecografía como la resonancia magnética, permite observar esas alteraciones estructurales que antes no podíamos ver. En este caso, este estudio nos indica que podemos ver un edema óseo. En mi experiencia, no solemos encontrar muchos edemas óseos, sino que lo que encontramos es avulsiones, algún pequeño arrancamiento y tendinosis. Es lo que más vamos a encontrar en este tipo de patologías. Y para eso la ecografía nos ayuda muchísimo. La evaluación del tratamiento, pues se ha visto, como en el estudio de Smith, de Cachanú y de Bichette y Vicencino, se ha visto que el ejercicio excéntrico, sobre todo, es lo que más beneficios han demostrado a largo plazo. Y que las terapias regenerativas y terapias invasivas, como por ejemplo la inyección de PRP, sí que puede mejorar, pero estudios recientes lo que están haciendo es contrastar que eso no es así, no están mejorando del todo. Entonces, mi pregunta es,
cuando hacemos una PRP, una inyección con PRP, ¿por qué está mejorando? ¿Por el propio factor de crecimiento que estamos introduciendo o por la acción mecanotransductora de esa aguja cuando entramos? Porque una punción estamos haciendo solo esa acción mecanotransductora. Entonces, ahí os dejo un poquito esta pregunta. Y bueno, las infiltraciones con corticoides se ha visto que a corto plazo están muy bien, pero a largo plazo no están funcionando para nada, porque vuelve otra vez la lesión. La prevención de recaídas, pues esto es un poquito la educación que damos al paciente y un poco el programa que tenemos que hacer, un poco de rehabilitación. Más que nada, lo que nos está indicando este estudio de Cook y Purdam es que tenemos que fortalecer, digamos, toda la extremidad superior, no solo el codo. En cuanto a la etiología, como hemos dicho ya anteriormente, suele ser por un mecanismo repetitivo, que lo que hace es una sobrecarga mecánica y lo que produce es microtraumatismos en el tendón. En la epicondilopatía lateral, el más importante es el extensor radial corto. Y en la epitrocleopatía, los más importantes suelen ser primero pronador redondo y segundo el flexor radial del carpo. Suelen ser los dos que están más implicados. Luego, depende de la actividad que haga, puede estar uno u otro. Alteraciones biomecánicas y del control motor, puede haber desequilibrios musculares y patrones de movimiento defectuosos que aumentan la carga de este tendón, ¿vale? Por ejemplo, una longitud sarcomérica prolongada puede afectar negativamente a la microcirculación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una apoxia, ¿vale? Lo que va a favorecer es esa degeneración. Entonces, tanto una mecánica mala como movimientos repetitivos puede provocar este tipo de patologías. Nota que dejo aquí, luego más adelante lo repetiremos. Todos los dolores de codo muchas veces nos vienen porque anteriormente, un año, 2 años, unos meses antes, han tenido algún problema en el hombro. Esto es muy importante valorar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en el hombro hemos tenido alguna patología, esa patología de hombro puede provocar compensaciones y adaptaciones y esta compensación o adaptación puede provocar una mala biomecánica en el movimiento del codo. Y si encima hacemos ejercicios repetitivos, ahí es cuando nos puede venir este tipo de trastornos en la biomecánica. Luego, los factores sistémicos y constitucionales son edad avanzada, tabaquismo y la diabetes mellitus tipo 2 nos puede comprometer esa capacidad de reparación de colágeno, ¿vale? Así todo también una artritis reumatoide, alguna patología de estas nos puede llegar a dar algún tipo de problema, pero eso ya suele ser en otras articulaciones. Por lo tanto, movimientos repetitivos, como puede ser gente que trabaja a nivel manual, mecánicos, carpinteros, fontaneros, gente que juega mucho a pádel, a tenis, a golf, puede ser un poquito este tipo de problemas. Y luego aquí a la derecha os dejo un poquito un esquema de un poco la etiología de cómo ocurre. Un tendón está normal, si tenemos una carga óptima y hacemos una buena adaptación, lo que vamos a hacer es fortalecerlo. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando la carga es excesiva y hay además factores intrínsecos que están provocando eso, o con una modificación de la carga óptima. Esto lo que da es una fase que es la tendinopatía reactiva. Esta tendinopatía reactiva lo que hace es una disminución de la capacidad del tendón. Entonces lo que va a provocar es un tendón desestructurado. Y cuando provoca un tendón desestructurado, lo que va a provocar es una tendinopatía degenerativa. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Esa tendinopatía degenerativa, cuando le sometemos a mucha tensión, ¿vale? A mucha carga, lo que va a producir es una reactiva en degenerativa. O sea, lo que va a hacer es como volver a esa tendinopatía reactiva en esa fase aguda y cuando paras lo que va a hacer es volver otra vez a la tendinopatía degenerativa, creando así un ciclo que no se rompe. Entonces nosotros tenemos que ser los responsables de romper ese ciclo cuando el tendón está mal. Si es el caso de que la patología venga por el tendón, ¿vale? Seguimos, la acción patológica, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre una degeneración angiofibroblástica. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que hay una desorganización del colágeno, proliferación de fibroblastos, como hemos dicho anteriormente, y neovascularización anómala, sin evidencia de inflamación. Esto quiere decir que se crean nuevos vasos para intentar regenerar, que estos nuevos vasos están súper bien, esta neovascularización o angiogénesis está súper bien en los estadios iniciales, cuando estás en agudo, pero cuando ya han pasado unas semanas y sigue habiendo esos vasos, nos está indicando que esos procesos de regeneración no están siendo totalmente efectivos y no están siendo satisfactorios, por los que tenemos que intentar acabar con ellos porque si no el dolor va a seguir por todas estas sustancias que están segregando ahí. La neoinervación y sensibilización, lo que hemos dicho antes, la sustancia P y el GRPC, lo que está haciendo es, digamos, sensibilizar toda la zona, provocando alodina, hiperalgesia, incluso puede ser a nivel metamérico una sensibilización central. Así que eso no lo tenemos que olvidar. Los mecanismos celulares bioquímicos, lo que se ha observado también es un aumento de la metaloproteinasa de matriz y de
factores de crecimiento endotelial vascular, como el VEG en tendones afectados. ¿Qué es esto? Explicado un poquito más fácil. Estas metaloproteinasa lo que está haciendo es que favorece esa formación de angiogénesis. Lo que hace es que nuestro cuerpo, cuando ocurre algo, lo que quiere es que vaya mucha sangre. Entonces esto lo que hace es degradar un poquito esa matriz extracelular para que lleguen vasos nuevos y para que llegue más sangre, favoreciendo este factor de crecimiento endotelial vascular, para que se creen esos nuevos vasos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso al principio lo queremos, pero cuando ya lleva un tiempo, si seguimos con eso, estamos desestructurando esa matriz extracelular, por lo que no nos va a venir nada bien. Y el continuo de patología tendinosa lo que dice es que desde un tendón reactivo hasta un degenerativo implica intervenciones terapéuticas que tenemos que intentar abordar, que es el esquema que hemos visto antes, en este estudio de 2016 de Babra. Aquí a la derecha os dejo un poquito el esquema, que es más o menos parecido a nivel de la matriz extracelular, que lo que hace es una gran carga, produce un aumento del estrés oxidativo y aumento de genes que lo que están haciendo es activar la metaloproteinasa y destruir esa matriz extracelular. Por lo tanto, la regeneración está fallando. ¿Vale? Recuerdo anatómico. Recuerdo anatómico, voy a intentar pasarlo un poquito rápido. Os dejo aquí estas láminas que son del Nether, ¿vale? Entonces os lo dejo aquí para que lo tengáis siempre a mano. Pero voy a pasar muy por encima, solo quiero explicaros 4 cosas que son importantes de ver, ¿vale? Entonces aquí el plexo braquial, muy fácil, tenemos nervio axilar, radial, mediano y cubital, sabemos que el nervio radial y mediano suelen salir de C5-T1, puede haber alguna variación, y que el nervio cubital suele ser C8-T1, en este caso nos pone C7 también, porque puede haber alguna variación. ¿Vale? Sabemos que el nervio radial nos viene sobre todo del vientre superior y medio, digamos, de esto, el nervio mediano de los 3 y el nervio cubital del inferior. Poco más. Aquí ya está. Tenemos que saber las zonas de atrapamiento que puede haber, que puede ser en escaleno, pectoral menor y desfiladero torácico. Pasamos un poquito más. Aquí, importante de esto solo, lo que quiero que os centréis para este tipo de patologías, ¿vale? Es en el nervio cutáneo antebraquial lateral, que el nervio cutáneo antebraquial lateral está en esta zona de por aquí, ¿vale? Es este musculito, este nervio que nos viene aquí, y luego en la parte derecha, en la lámina derecha, en el que tenemos abajo, nos va a salir un poquito más. El antebraquial posterior nos viene, ¿vale? Y en esta lámina izquierda, perdón, nos viene aquí cómo sale el músculo cutáneo, que esta rama del nervio cutáneo antebraquial lateral es del nervio músculo cutáneo. Esto es lo único que tenemos que tener claro porque ahí nos puede dar dolor a nivel de la sensibilidad, ¿vale? Ya no estoy hablando de un dolor interno, sino dolor a nivel de sensibilidad. En la lámina de la derecha tenemos que saber el el cuadrilátero de Bell-Pope, que es donde vemos el nervio axilar, también podemos ver nervio radial, y luego tenemos el triángulo que nos forma la cabeza del tríceps con redondo mayor y con el húmero, que desde ahí podemos ver el nervio radial, que va a ser muy importante estimularlo, y esa es una zona donde podemos estimularlo, ¿vale? Poco más. Tenemos tríceps, que sabemos que llega al olecranon, tenemos el anconio, que ya hablaremos de él, que es muy importante, y como veis, el nervio cutáneo antebraquial posterior, también, que es una rama del nervio radial, nos pasa por encima del anconio. También muy importante a tener en cuenta. Seguimos. Bueno, vemos el nervio mediano, todas las adaptaciones que tiene, con la arteria axilar, que es hacia arteria braquial, después a este nivel, ¿vale? Os lo dejo un poquito aquí para que sepáis. Ligamentos del codo, aquí nos vamos a parar un poquito más, ¿vale? Porque también puede haber patología en estos ligamentos. Tenemos que tener muy claro que el ligamento colateral radial nos va hasta el ligamento anular y luego se nos inserta tanto en tuberosidad radial como en el cúbito, que rodea por completo la articulación, y luego tenemos que saber que existe la bursa subolecraniana, digamos, ¿vale? La que está por debajo del olecrán, que también nos puede dar algún tipo de patología. A nivel medial es importante este ligamento colateral cubital, porque va a tener como tres zonas, que va a ser uno que va desde el epicóndilo medial hasta el olecranon, otro que va de epicóndilo medial hasta la tuberosidad del cúbito y otro que va desde la tuberosidad del cúbito hasta el olecranon, que esto va a ser muy importante porque son zonas donde se puede comprimir el nervio cubital, ¿vale? A nivel de cápsula articular tenemos grasas, no queremos entrar mucho ahí, pero que sepáis que esto puede ocurrir. Y el ligamento anular, que lo que hace es rodear la cabeza del radio, ¿vale? Que también es muy importante de valorar. Seguimos, músculo supinador, muy importantes patologías también del epicóndilo lateral, porque como veis en la lámina de la izquierda, vemos que también se inserta en el epicóndilo. No se inserta en el tendón común, pero sí se inserta en el epicóndilo, que es muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Y luego tenemos pronador redondo, que vemos que tiene dos cabezas, una cabeza superficial y otra profunda. La superficial va al epicóndilo medial, en la cara superior, y la cabeza profunda es una inconstante, también os tengo que decir, no siempre ocurre,
Entonces, hay veces que hay pacientes que no tienen o lo tienen muy pequeñito, que es el que va a la cabeza del cúbito. Luego en la derecha tenemos un poco ese tendón común, que lo vamos a explicar más adelante, ¿vale? Por eso no estoy parando tanto. El tendón común tenemos el extensor radial corto del carpo, el extensor de dedos, el extensor propio del meñique y el extensor cubital, ¿vale? Son los los cuatro que van a formar como el tendón conjunto. Si queremos añadir el extensor del meñique como uno diferente. Luego por encima, un poquito más arriba del epicóndilo lateral, se va a insertar primer radial o el extensor radial largo del carpo y el braquio radial, ¿vale? Luego, por debajo de estos también tenemos el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor propio del índice y más hacia la zona radial tenemos el extensor corto del pulgar, ¿vale? Que os lo dejo aquí las láminas. Entonces os digo un poquito las zonas para que lo tengáis claro. Luego, el tendón común flexor lo forma palmar largo, el flexor radial del carpo y el flexor cubital, ¿vale? Y luego el flexor de dedos, el superficial, también va a formar un poquito parte, ¿vale? Pero ya vemos que el tendón ya es diferente, ya va a haber como otro tendón que está por debajo en realidad. El flexor superficial de dedos sabemos que se inserta tanto, o sea, su origen lo tiene tanto en el radio como en el cúbito, como en el epicóndilo medial, entonces también es una zona donde puede tener bastante, digamos, como comprometer un poco a los nervios que pasan por ahí, que en este caso va a ser el mediano. Seguimos un poco y aquí quiero parar solo un poquito en el olecranon, ¿vale? En el olecranon, ¿por qué en el olecranon? Porque ahí está el músculo anconio. Este músculo anconio, fijaros en la lámina de la derecha, donde está el tendón, termina en la parte posterior y lateral del epicóndilo medial. Es un músculo muy infravalorado, es un músculo que no solemos mirarlo mucho y es súper importante de mirar este músculo, porque vamos, en un porcentaje muy alto de las lesiones de dolor en la cara lateral del codo es el anconio el que nos está provocando el dolor. Y da igual que veamos que el tendón está un poquito degenerado, lo que hay que valorar es si el tendón es el que está provocando dolor o si su dolor es más parecido al que provocamos cuando estamos palpando el anconio. ¿Vale? Muy importante esto que quede ahí. Y luego vemos supinador, cómo sale el radial, el nervio radial, que en este caso ya se forma en el nervio interóseo posterior. Seguimos un poco para que veáis cómo está ahí esa aponeurosis bicipital, que también nos puede provocar un punto de inflexión ahí de compresión, y luego quitando vemos cómo está pasando tanto nervio mediano, nervio radial, cómo se divide en profundo y superficial y cómo van siguiendo un poquito. ¿Vale? Y aquí un poco la rama más profunda, que no me quiero meter más. Me he metido más de lo que quería, pero bueno, considero que es necesario que sepáis muy bien la anatomía y esto lo dejo aquí plasmado para que lo tengáis a mano siempre. Diagnóstico, vamos con una parte fundamental, ¿vale? El diagnóstico de epitrocleopatía o de epicondilopatía, ¿vale? Vamos a diferenciar los dos. Puede que estén relacionados y ya sabéis que la muñeca es como una polea en este caso, que para que unos músculos se contraigan, para que yo pueda hacer esa flexión, ¿vale? De muñeca, necesito que toda la musculatura de la parte, digamos, más lateral del antebrazo se relaje, ¿vale? Al final son músculos antagonistas y ya sabemos que los músculos antagonistas, para que uno se contraiga, los otros se tienen que relajar. Y esto es otro factor a tener en cuenta, ¿vale? Muchas veces las epicondilopatías provienen porque la musculatura flexora está muy bloqueada, ¿vale? O al revés, que la epitrocleopatía viene porque la musculatura extensora está muy bloqueada y entonces tiene que hacer el doble de fuerza para poder realizar el movimiento. Seguimos con epicondilopatía, ¿vale? Es una patología en el epicóndilo o que afecta a este o a la región lateral. Vamos a decirlo así porque se suele decir así. Se llamaba epicondilitis. Ahora ya no se puede llamar así porque hemos visto que no suele haber inflamación, ¿vale? Y vamos a seguir el mismo orden tanto en epicondilopatía como en epitrocleopatía, que es valoración muscular y tendinosa in situ, en el mismo sitio donde está el dolor, en el lado lateral del codo. Luego, valoración de la musculatura adyacente, que nos puede estar dando también dolor y nos puede estar favoreciendo esa lesión. Luego, musculatura a distancia, que da dolor referido en esta zona. Y por último, estructuras relacionadas, ¿vale? Todas las estructuras que pueden estar relacionadas. Valoración muscular. ¿Qué músculo está afectado en el codo? ¿Cuál es la musculatura que se inserta en el tendón común extensor? Como hemos dicho antes, el extensor radial corto, que es el más afectado con frecuencia, el extensor de dedos, que también suele estar afectado, pero no es tanto, el extensor cubital del carpo, que es el que menos se suele afectar, y el extensor propio del meñique, que sobre todo son en gestos, te va a decir, de prensión, cuando hace con el meñique un gesto de compresión ahí, ¿vale? De prensión en este gesto.
Hay en algunos casos que es así, cuando sabemos que es así, muy claro, vamos extensor propio del meñique, lo tratamos, mejoramos, perfecto. Valoración tendinosa. Lo que tenemos que ver es un diagnóstico de la patología, ver cómo está. Hay que mirar cómo está el tendón conjunto extensor y para eso vamos a utilizar sobre todo ecografía. Es muy importante la ecografía y conocer cómo diagnosticar esto porque nos va a dar muchísimas mejoras. Porque podemos hacer el mejor tratamiento del mundo que si el tendón está mal y no lo estamos tratando el tendón, no va a mejorar del todo. Aquí os dejo un poquito de cómo se ve a nivel ecográfico esto. En la imagen de arriba a la izquierda lo que vemos es eso rojo que vemos es porque hemos hecho un Doppler, ¿vale? Un Power Doppler. Con esto estamos viendo que ahí está una angiogénesis o que ahí se está produciendo una neovascularización. Esto dependiendo de en qué estadio estamos de la lesión puede estar bien o no. Como he dicho, si estamos en un estado agudo, está bien, no pasa nada. Pero si ya estamos en un estado crónico subagudo, típico paciente que nos viene de llevo 3 meses con el dolor, es que no se me pasa, sí, se me pasa cuando dejo la actividad pero luego vuelve. Esto es lo que está ocurriendo, lo que tenemos que hacer es romper esa neovascularización o esa angiogénesis. ¿Vale? Vemos el epicóndilo, vemos el tendón conjunto, que en este caso el de izquierda está engrosado, tenemos zonas hipoecóicas que están relacionadas con degeneración del tendón. Y luego la imagen de la derecha de abajo vemos un poquito el tendón extensor también y en este caso de ese tendón extensor estamos viendo que hay una pequeña tendinopatía, tendinosis a nivel de la inserción. Mucho cuidado porque esta imagen está quieta, no tenemos vídeo, lo tengo que subir el vídeo. En vídeo podemos mirar a ver si es porque la sonda no está bien puesta, nos puede dar sombra acústica, nos puede dar algún tipo de instrumentos que nos puede un poquito cómo hacer un falso positivo, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y luego está el ligamento colateral lateral, que lo vemos ahí como está marcadito, ¿vale? Y luego lo que vemos también es alrededor de la cabeza del radio, por ejemplo, en la imagen de la izquierda sí que vemos una pequeña zonita, que os la voy a mostrar aquí, esta zonita de por aquí, que eso está relacionado con el ligamento anular, ¿vale? Seguimos. ¿Qué músculos pueden contribuir también al dolor del epicóndilo? Mientras hemos visto que el tendón está bien, hemos visto que la musculatura que va hacia el tendón está bien, ¿qué más músculos son los que nos pueden dar dolor en esta parte lateral? ¿Vale? Que están cerquita. Y son la cabeza lateral del tríceps, ¿vale? Que ahora os voy a enseñar el punto que nos suele dar, a nivel sobre todo del tendón, ¿vale? Por debajo del tendón. El brachiorradial puede darnos sobre todo en movimientos de flexión, más que movimientos de prensión de la mano, sino flexión de codo. El anconio, como he dicho antes, es súper importante porque en la mayoría de los casos el anconio va a estar afectado. El extensor del dedo índice también nos puede dar algo de dolor hacia ese epicóndilo y el supinador también es súper importante, sobre todo en patologías de bloqueos del nervio radial, ¿vale? Y compresiones del nervio radial. Aquí os dejo un poquito los puntos gatillo clave que nos pueden dar el dolor hacia esas zonas, ¿vale? Entonces vemos arriba a la izquierda que está los puntos gatillo del tríceps. En general, el punto gatillo que nos da es este de aquí, ¿vale? El segundo, que es el que nos puede dar el dolor hacia esa cara lateral del codo. En el caso del supinador, el supinador, como veis, que es el que está debajo, también nos puede dar dolor hacia esa cara lateral y anterior del codo. El extensor del índice nos puede dar un poquito de dolor a esa zona, no es muy frecuente. Y luego tenemos aquí brachiorradial que nos da en zona lateral totalmente. Y por último el debajo del todo el anconio, que fijaros dónde está el dolor. Entonces, dolores muy marcados. Zona del epicóndilo, ¿vale? Miramos tendón, miramos todo, pero antes de tratar el tendón, por favor, vamos a palpar el anconio. Y hacemos una punción en anconio. Porque igual esto evita que tengamos que hacer algún tratamiento un poquito más invasivo, como una epi o como cualquier cosa así, a nivel del tendón. ¿Vale? Y solo tratando esto podemos hacer que el tendón se regenere y se repare. Porque es esto lo que le está provocando que no pueda terminar de regenerarse. ¿Vale? Tipos de lesiones en el codo. ¿Qué más puede ser? Digamos, esas estructuras que pueden estar relacionadas son el ligamento anular del radio, lo que hemos dicho, que lo que hace es bordea la cabeza del radio y se inserta la tuberosidad radial del cúbito, y lo que hace es proporciona mayor estabilidad. Puede lesionarse en algunas ocasiones, sobre todo cuando es por algún impacto un poquito más. Ligamento colateral radial, lo mismo. Lo que está es, se puede lesionar por traumatismos directos, alguna caída, algún empuje, movimientos muy repetitivos de lanzamientos sobre todo, que eso es lo que más nos puede provocar. Luego tenemos la arcada de Froese,
que la arcada de Froese es el arco fibroso formado por la cabeza corta y la larga del músculo supinador, que es por donde pasa el nervio radial, la rama profunda, convirtiéndose en el nervio interóseo posterior. Y lo que puede hacer es comprimir ese nervio radial y dar dolor en esa zona, también con parestesias hacia el dedo gordo, hacia hacia segundo y tercer dedo, puede ser un poco ahí. También nos puede haber una fractura o fisura de la cabeza del radio. Muy importante también descartar estas cosas, ¿no? Por si es sobre todo por una caída, puede ser fractura desplazada, no desplazada, pero tenemos que tenerlo bien claro, sobre todo caída con brazos en pronación y con un golpe directo. ¿Qué más puede ser? Atrapamiento del surco espiral del húmero, que es una fractura en el tercio medio superior del húmero, ¿vale? Esa fractura lo que puede provocar es una fibrosis y puede hacer que se afecte un pequeño atrapamiento del nervio radial cuando pasa por ese surco donde está dando la vuelta, porque como sabemos, el nervio radial viene por detrás y a ese nivel justo donde la inserción más o menos de deltoides es donde se nos viene hacia adelante y se nos coloca después entre el bíceps y tríceps y bíceps y braquial después y nos va hacia esa arcada de Froese, digamos, hacia ese supinador. Y por último, una neuralgia del nervio cutáneo antebraquial lateral, que es lo que hemos dicho antes, que es una rama del nervio musculocutáneo. Entonces también valorar este nervio musculocutáneo si sobre todo es una afectación más a nivel superficial, a nivel de la piel, a nivel de sensibilidad, con parestesias, hormigueos y alguna cosa así, alodinia solo con el roce, puede ser una cosa así, ¿vale? Aquí os muestro un poquito cómo son las patologías, donde vemos fracturas, sobre todo cabeza del radio. En este caso también podemos del capitelo un modelo Olecranon. Abajo a la izquierda estamos viendo cómo está el ligamento radial, el ligamento anular y el ligamento accesorio, que también nos ayuda un poquito ahí con ese ligamento anular, que no hemos hablado mucho de él. Y luego tenemos la arcada de Froese, que vemos que en el 60% de los casos el atrapamiento es en la entrada y luego en el 20% restante puede ser en la salida o en la entrada y la salida. Pero lo más frecuente es que sea a la entrada en esa arcada de Froese. Entonces tenemos que tener bien claro y hacer un poquito más de énfasis en esa zona de entrada en el supinador. Y luego tenemos ahí bueno, os muestro también cómo en el supinador nos puede pues un poquito comprimir ese nervio radial, ¿vale? Que ya se va a convertir en nervio interóseo posterior, que iba a ser la rama motora. Y luego, bueno, pues vemos el nervio cutáneo lateral, estamos viendo un poco el surco radial, lo de la fractura desde arriba, que es en las láminas de la derecha, que es lo que vemos, que esa fractura lo que nos puede provocar es un atrapamiento a nivel del nervio radial, ¿vale? Como vemos en la imagen. Músculos a distancia que nos pueden estar dando dolor. Infraespinoso, supra y escalenos anterior y medio, ¿vale? Que es lo que nos puede dar el dolor. Aquí vemos cómo escalenos puede dar dolor incluso en el codo, ¿vale? Y el infraespinoso y el supraespinoso. Sobre todo, chicos, supraespinoso. Aquí, cuando tenemos dolor muy marcado en el codo, cuando hacemos un poquito de ABD, ahí es el supraespinoso el que da el dolor específico en el codo como si fuese un pinchazo, ¿vale? Así que mucho cuidado con pacientes que os diagnostican con capsulitis adhesiva, que esto es otro tema, otro webinar haremos sobre hombro y sobre capsulitis adhesiva, porque para diagnosticar bien una capsulitis adhesiva hace falta tener mucha información y muchas capsulitis adhesivas se diagnostican por médicos, ¿vale? Sin tener todas las cosas claras, sino, vale, pues como no puedes mover el hombro, lleva mucha duración, lleva tal, vale, es una capsulitis. Pues lo tratamos como eso, hacemos una dihidrohidratación o hacemos una artroscopia para quitar adherencias o hacemos algo. Y muchas veces no viene por eso, sino que es porque ha empezado un dolor de hombro, tu musculatura se ha protegido entera y tu cuerpo se ha protegido entero y tenemos escaleno, supra, infra, redondo menor, subescapular, pectoral, dorsal ancho, tenemos todos súper bloqueados y no nos están dejando abrir el codo. O sea, abrir el brazo, perdón, hacer una ABD. Entonces, tener cuidado porque esto también lo puede dar, ¿vale? Vamos a la epitrocleopatía, ¿vale? La epitrocleopatía vamos a hacer lo mismo. Valoración muscular, estructuras relacionadas, otros músculos y músculos a distancia, ¿vale? Vamos con ello. Valoración muscular. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que el tendón común estaba hecho por el flexor cubital del carpo, el palmar largo, perdón, y el flexor radial del carpo, ¿vale? Esos son los que forman el tendón. Pero la valoración muscular hemos visto también que los que más estaban afectados eran el pronado redondo y el flexor radial del carpo. Entonces, el pronado redondo es el músculo principal responsable que hemos dicho. Flexor radial también puede serlo, pero luego palmar largo no especificado como responsable, pero puede ser que nos dé, o sea, hay que valorarlo.
Flexor cubital es muy importante en actividades de tracción y en deportes, y sobre todo también de lanzamiento, porque cuando lanzamos muchas veces terminamos con esa desviación cubital ahí. Y el flexor superficial de los dedos, que puede estar afectado por mucha prensión, ¿vale? Cuando hacemos muchos gestos de prensión, por ejemplo, halterofilia, en powerlifting, que todos estos están haciendo muchísima fuerza de presión, o gente que trabaja de forma manual, también puede ser. La valoración tendinosa, como hemos dicho antes, hay que valorar el tendón conjunto flexor y esto se hace por medio de ecografía. ¿Vale? Entonces, por medio de esta ecografía lo que vemos es, a nivel de la imagen superior, estamos viendo un poquito la zona, un poco más del ligamento, más que esa zona del tendón. Y en la parte de abajo sí que vemos zona tendinosa ya, este tendón común flexor es mucho más cortito y más gordito que el flexor extensor, y aquí vemos que tenemos un poquito de patología con zonas hipoecoicas en la parte superior y un poquito en la parte más profunda, ¿vale? Pero tendréis que valorar relativo a maniobras dinámicas y verlo un poquito así con la ecografía. Vale, otros músculos a valorar, tenemos que valorar el braquial, sobre todo si también produce con las fuerzas de flexión, el bíceps, también la inserción del bíceps, ver cómo está, porque ya sabemos que el bíceps se inserta en la tuberosidad radial, pero nos puede dar también un poquito de dolor ahí hacia la epitróclea. El braquial se inserta en la tuberosidad cubital, entonces también nos puede estar dando dolor. La cabeza medial del tríceps, ahora por dentro, ¿vale? También hay un punto que nos puede dar ese dolor a nivel interno y que también puede ser un punto de compresión del nervio cubital, que lo veremos. Y el flexor profundo de dedos, ¿vale? Que es un dolor en la cara anterior medial del codo debido a la afectación de la cabeza, sobre todo humeral. Sabemos que el flexor profundo tiene una cabeza humeral, una cabeza radial y una cabeza cubital, ¿vale? Otras estructuras que pueden estar relacionadas, ¿vale? ¿Cuáles son? El ligamento colateral cubital, que lo que hemos dicho, todo lo que sea ligamento suelen ser por gestos de un traumatismo directo o gestos repetitivos, pero de, digamos, de alta potencia, ¿vale? Como pueden ser lanzamientos o deportes en los que tengas que lanzar algo o cualquier cosa así, es lo que nos puede dar ese dolor. Nos puede provocar, por ejemplo, la primera imagen, roturas, ¿vale? Del ligamento. ¿Qué más nos puede dar? Fracturas del tercio proximal del cúbito, como vemos aquí. Síndrome del túnel cubital, nos puede dar dolor en la cara interna del codo, parestesias y pérdida de fuerza. Siempre que haya una pérdida de fuerza con parestesias, sospechar mucho de nervios, ¿vale? No solo de músculos. La arcada de Struders, que la arcada de Struders lo que nos puede dar es una compresión del nervio cubital y del nervio mediano, como vemos aquí la arcada de Struders, que es un pequeño, digamos, como ligamento fibroso, vamos a decir ligamento fibroso, que está en el tercio en el tercio distal y medial del húmero y nos puede dar un poquito de compresión, ¿vale? En esta imagen de aquí abajo lo vamos a ver un poquito mejor, como vemos que es esa banda fibrosa, que la arcada de Struders nos puede estar comprimiendo tanto nervio cubital como nervio mediano. Y luego tenemos la arcada de Osborne, que la arcada de Osborne nos puede dar la compresión, del nervio cubital o ulnar, como queréis llamarlo. Aquí tenemos la banda de Osborne, que en realidad la banda de Osborne, si vemos esta imagen de aquí arriba, esto es la banda de Osborne, es parte del ligamento colateral cubital, ¿vale? Es más que nada que eso puede dar la compresión en esa fosa olecraniana por donde pasa el nervio cubital. Y neuralgia del nervio mediano, como hemos dicho, que nos puede dar eso, parestesia, pérdida de fuerza y dolor en esa zona. Puntos de compresión, lo que hemos dicho, arcada de Struders, arcada de Osborne y también puede ser en el pronador. Aquí os dejo esta imagen abajo, que es muy importante, donde el 57% de las veces el nervio mediano pasa entre las cabezas del pronador redondo, en el 40% de las veces perfora la cabeza ulnar, esa cabeza profunda, y en el 3% de las veces no tenemos cabeza ulnar, ¿vale? Que es lo que se está diciendo, que hay en algunas ocasiones que no hay esa parte profunda, digamos, del pronador, ¿vale? O sea que si no la encontráis, no estáis viéndolo mal, sino que es que hay en algunas personas, en pocas, pero que no hay. Músculos a distancia, pues el escaleno anterior y medio van a ser los claves aquí porque también nos pueden dar dolor hacia esa zona del codo, hacia la zona interna. Y luego, muy importante, subescapular y romboides mayor también nos puede dar un poquito, ¿vale? Pero sobre todo, subescapular. El subescapular sí que nos puede dar dolor por esta cara interna, igual no es tan marcado en la epitróclea, pero sí que nos puede dar dolor como por esta cara interna, incluso hacia la muñeca, ¿vale? Con esto hemos terminado. Diagnóstico diferencial. Muy importante tener esto claro. Tenemos que hacer un protocolo, cada uno lo puede hacer de la forma en la que quiera, ¿vale? Pero
que tengamos en cuenta todos estos músculos que os he dicho, que no solo es, vale, voy a tendón y voy ahí focalizando solo en tendón, vale, el tendón está degenerado, hago tratamiento, no. La EPI o tratamientos invasivos o tratamientos del tendón puede ser con ondas de choque focales, puede ser con Indiva, puede ser con lo que quieras. A mí personalmente la fisioterapia invasiva me va mejor que cuando hacemos algo más convencional como Indiva o como hacemos algo así, ¿vale? Pero sobre todo EPI neuromodulación es lo que mejor me está yendo para todos estos tratamientos. Entonces, vamos a intentar salir de esas zonas de siempre y empezar a valorar un poquito más, ¿vale? Sobre todo músculos que son clave en estas zonas, como pueden ser anconio en epicóndilo lateral, como puede ser pronado redondo en el epicóndilo medial, ¿vale? Que igual nos vamos más focalizados al tendón cuando hay muchas más cosas que pueden estar dando el dolor. En cuanto a tratamientos, vamos con ello. Un tratamiento efectivo es el que cuando hay una especialización profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de ser fisios, tenemos que estar o tener nociones de entrenamiento, tener un poco nociones de ejercicio terapéutico, de ejercicio físico, de todo. No solo terapéutico, sino de un poquito más. Y si no, lo derivamos a un profesional que sepa, que sea readaptador, que sea preparador físico y que nos pueda echar un cable. Tenemos que ir al tejido target, ¿vale? El tejido target es fundamental que el tratamiento vaya ahí. Porque si vemos en el tendón que el tendón está mal y hacemos una EPI, no estamos yendo directamente a donde el tendón está degenerado, no estamos haciendo nada. El tratamiento no va a ser igual de efectivo que como lo sería si llegamos al punto. Y según el tipo de sintomatología, pues nos va a dar pie a que pueda ser de origen más muscular, de origen más tendinoso, de origen más neuronal, o sea, puede ser un poquito a nivel que puede variar un poquito el tratamiento dependiendo de qué sintomatología tenga. Tejido target, pues lo que hemos dicho, no es lo mismo hacer una EPI o no es el mismo protocolo cuando está un ligamento mal que cuando está un tendón mal, que cuando está la musculatura mal, ¿vale? Entonces es muy importante ir a ese tejido target. Cuando es el músculo es muy difícil que haya roturas en este nivel, puede haberlas, pero es muy difícil que haya rotura y suele haber una disfunción de placas motoras y una activación de los puntos gatillo miofasciales. Y diferenciamos dos estadios, uno inicial y uno avanzado. Esta disfunción de placas motoras lo que está haciendo es que no está realizando una buena función el músculo. Puede ser que el músculo se haya quedado bloqueado tanto en estiramiento como en acortamiento. Porque cuando hablamos de contractura, que si os fijáis es la primera vez que digo la palabra contractura, porque la contractura viene de contráctil, no viene de contraer. O sea, el músculo se puede quedar contracturado estirado, o se puede quedar contracturado acortado, ¿vale? En esos sarcómeros, esas fibras tubulares tipo T y todo esto, ¿vale? La actina miosina, todo se puede quedar tanto junto como separado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que eso vuelva otra vez a la normalidad, porque nos está gastando energía y el músculo se debilita porque no está funcionando correctamente todo el espesor del músculo. Entonces, diferenciamos dos estadios. El estadio inicial, que es el área de 2 muscular, identificamos un punto gatillo que está activo, una zona que está más bloqueada y demás. Esta es una forma de hacerlo, ¿vale? Es mi forma de hacerlo, que me va súper bien. Repito, cada uno tiene una forma diferente, pero yo os dejo la que a mí me ha ido bien durante todos estos años y con la que consigo una tasa de eficacia no llega al 100%, pero sí que muy alta, en torno al 90, 90 y algo por ciento. Muy pocos pacientes siguen con dolor después de hacer un buen tratamiento. Entonces, punción seca, ¿vale? Para liberar tensión por la mecanotransducción. Terapia manual, que podemos hacer un poquito de inhibición por presión para que baje un poquito ese dolor. Y luego solemos hacer un poquito de electropunción con una corriente tipo TENS en el músculo para estimularlo y para relajarlo. Normalmente lo suelo poner a 2 hercios, ¿vale? Una corriente a 2 hercios para que además libere endorfinas. Y el músculo lo que hace es relajarse y que pierda el dolor. En un estadio avanzado, ya cuando el músculo está muy bloqueado, cuando es durante muchos meses y demás, lo que podemos hacer es una EPI en la zona afectada del músculo. A mí con la punción me suele ir bastante bien. Este estadio lo he visto pocas veces y con la punción también lo podemos hacer bastante bien, ¿vale? Pero aquí lo que va a cambiar es que podemos hacer una EPI con una intensidad de 2 miliamperios, ¿vale? 3 impactos de 2 miliamperios en la zona afectada del músculo y luego metemos electropunción de 15-20 minutos y terminamos con otros 20 minutos de neuromodulación del nervio, dependiendo de qué parte está. Si estamos en el epicóndilo va a ser del nervio radial sí o sí. Si estamos en la epitróclea, pues va a ser, depende de qué musculatura, ¿vale? Salvo el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo y la parte de cuarto y quinto dedo de flexor, tanto superficial como profundo de los dedos, que está inervado por el nervio cubital, el resto, si están mal, vamos a hacer del nervio mediano. O sea que lo más
generalizando, digamos, lo más general para este tipo de patologías es que la epitróclea sea el que modulemos sea el nervio mediano y el epicóndilo lateral el que modulemos sea el nervio radial, ¿vale? ¿A qué nivel? Pues dependiendo de dónde esté el problema, ¿vale? Pero a mí esto me va muy bien. Y ya os digo que la EPI, dependiendo, puede ser que lo que cambiemos solo sea la neuromodulación. Y con eso, digamos, como que reseteamos al nervio. Cuando es el ligamento, en el ligamento también vamos a hacer estadio 1, 2A y 2B, ¿vale? En el estadio 1 lo que vamos a hacer es ondas de choque, ¿vale? Que también suelen ir bastante bien, entre 2-3 bares, unos 2000 impactos a 10 hercios, ¿vale? Y si lo tolera el paciente. Luego lo que hacemos es electropunción de 15-20 minutos a 2 hercios, los que os he dicho, y luego no vamos a hacer nada más. Vamos a hacer solo esto porque va bastante bien cuando es un estadio 1, que es un ligero engrosamiento del tendón. Estadio 2A es cuando el tendón ya se ha roto parcialmente. ¿Vale? En este caso, ondas de choque lo vamos a hacer una electropunción en esa zona, con una EPI también, que vamos a hacer 3-3-2, de intensidad 3 mA, 3 mA y 2. Neuromodulación en la raíz sensitiva que inerva toda esa cápsula articular y esos ligamentos. Y la SIS, que es el sistema superintuitivo. Si lo tenemos, perfecto, porque va a venir bien. Si no, con el resto también nos sirve. Para decir la EPI, una cosa que tengo que decir aquí, la EPI vamos a hacer un protocolo que suele ser 1-7-14, ¿vale? Que suele ser el primer día, a los 7 días y a los 14 días. Así todo, esto va a ir variando. Hay gente que hacemos 1-7-7, ¿vale? Depende un poco de la demanda del paciente. Tenemos unos protocolos básicos, pero se pueden modificar, podemos jugar con ellos. Yo os digo un poquito lo general y luego cada uno que lo modifique como lo que mejor venga, ¿vale? Eso sí, antes de 7 días o de 5, vamos a decir, entre 5 y 7 días, antes de eso yo no haría una EPI ni haría más funciones en el mismo sitio, ¿vale? Dejaría por lo menos 5 o 7 días entre una cosa y otra, que es cuando terminamos de, digamos que el cuerpo termina de integrar lo que hemos hecho. Y luego el estadio 2B, que es una rotura completa. Aquí en estas roturas completas no podemos hacer mucho, ¿vale? Porque ya sabemos que puede conllevar cirugía, puede conllevar pues alguna cosa más, pero bueno, podemos hacer un poquito de EPI, ¿vale? Sobre todo para esas inserciones de ligamento donde seguramente esté un poquito más irritado. Neuromodulación de la rama sensitiva y motora de toda esa musculatura que puede estar al lado, el SIS y un vendaje limitante en este caso, porque el ligamento no está utilizando, sobre todo en las fases iniciales, ¿eh? Pero ahí sí que yo os recomiendo que lo derivéis a un traumatólogo y ahí que qué valores hay que operar o no. Si no hay que operar, pues seguimos con este tratamiento y si no, pues operar y hacer una valoración quirúrgica. El tendón. Cuando la lesión es del tendón, tenemos lesión de la éntesis, ¿vale? De la unión con el hueso y lesión de la unión miotendinosa, en este caso. Cuando es lesión de la éntesis, ahí sí que, en mi opinión, sí que van bastante bien las ondas de choque focales, ¿vale? Lo mismo, 10 hercios, 2-3 bares, podemos aguantar ahí unos 2000 impactos, va bien, ¿vale? No solo en la éntesis, sino éntesis y un poquito tendón y vamos moviendo. Y ahí sí que suele ir bastante bien. Aquí hacemos un protocolo de EPI de 3-3-3, en este caso sí que en el tendón vamos a hacer de 3 miliamperios, puede ser 4 en algún caso, podría serlo, sobre todo si hay también un componente de líquido, ¿vale? Si ha tenido un sangrado, si ha tenido algo así. Y aquí, en la lesión de éntesis, no ocurre mucho, pero la lesión de unión tendinosa sí que vamos a ver esa angiogénesis, ¿vale? La electropunción, que lo que vamos a hacer es utilizar dos agujas enfrentadas a nivel de la éntesis. Entonces vamos a poner dos agujas donde está justo la éntesis. Y esa electropunción vamos a ponerlo 20 minutillos, ¿vale? Con una frecuencia de 2 hercios también. Y luego neuromodulación del nervio radial o el mediano, según donde esté la patología. En la lesión de la unión miotendinosa no vamos a hacer ondas de choque, pero sí que vamos a hacer EPI, ¿vale? Con este protocolo, lo que os he dicho antes, agujas enfrentadas también nos viene bastante bien y la neuromodulación. También podemos poner la SIS, ¿vale? Que no está aquí puesto, pero también un sistema superintuitivo va bien. Si queréis poner Indiva, ¿vale? Que sé que el Indiva lo utiliza mucha gente. A mí personalmente no me gusta mucho para este tipo de patologías, sino para patologías donde hay una inflamación verdadera. Un esguince de tobillo que te lo acabas de hacer, que se ha producido un sangrado, vamos a decir, una artritis reumatoide, una degeneración del cartílago. Vale, nos puede aliviar un poquito sintomatología. Pero en este caso, para mí no va tan bien. En el caso de que queráis poner Indiva, siempre antes de realizar la EPI. Porque con la EPI queremos que se produzca como una pequeña inflamación, entre comillas, porque lo que estamos haciendo es mandar más sangre, en este caso, ¿vale? Y si metemos la Indiva después, pues drenamos eso que estamos haciendo. Lo que sí, después de hacer EPI, que no se tomen antiinflamatorios, por este mismo tema. Ahora vamos con los ejercicios para rehabilitar la función, que son los típicos y los que ya todos sabemos.
pero tenemos que hacer una progresión, ¿vale? Que es iniciar ejercicios temprano. Comenzar los ejercicios al inicio del tratamiento. Esto no es de no, como te duele, no lo hagas ahora durante una semana y nos vemos la semana que viene. No, desde el primer día que lo tratamos, que empieza a hacer ya ejercicios, sobre todo excéntricos. ¿Vale? No, la gente me... No, excéntricos, de verdad, funciona súper bien. Evitar el reposo absoluto, es importantísimo. No puede haber reposo absoluto, salvo que tengas algo roto, fractura. Si no, no hay reposo absoluto nunca. Aumentar la dificultad gradualmente, aumentar la intensidad gradualmente, modificar ejercicios en base a la etapa de la lesión y adaptar la ubicación de la lesión. Adaptar los ejercicios a la ubicación específica de la lesión después, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Movilización, que son en la etapa 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Movilización y ejercicios concéntricos y excéntricos ya desde la etapa 1, ¿vale? En la etapa 2 vamos a hacer, seguimos con esos concéntricos excéntricos, ejercicios de estabilización y ejercicios ya vamos a empezar a meter de fuerza máxima, ¿vale? Ejercicios de estabilización, como pone aquí, de uso de fútbol, del BOSU, con un poquito de impacto y demás. Fuerza máxima, cargas pesadas. Vamos a quitar el miedo a coger pesos, a tirar de hierro. Es muy importante. Y por último, ejercicios de impacto, ¿vale? Sobre todo en esas patologías que son ligamentosas, vamos a decir. Entonces aquí vemos un poquito los ejercicios de movilidad que tenemos, ejercicios con bandas, ejercicios con pesas, que todos hemos hecho, flexo-extensión, desviaciones, hacemos pronosupinación, ¿vale? Todo esto es lo que ya sabemos. Tenemos más ejercicios de compresión, ya os digo, con las gomas se puede hacer muchísimas cosas. Estiramiento, ganar rango de movimiento, pronosupinación, con peso, sin peso. Podemos meter infinidad de modificaciones. Esto ya os digo, es una guía que podéis cambiar lo que queráis. Es, digamos, generalizado una guía para que tengáis algo a mano. El entrenamiento para no recidivas, una parte que se nos olvida a todos los fisios y es súper importante. Si no tenemos a mano a alguien que sepa de la actividad física, tenemos que buscarlo y si no, formarnos en ello, ¿vale? Porque es muy importante tener el apoyo de alguien que sepa cómo gestionar cargas, cómo trabajar con fuerzas máximas, cómo hacer, porque la fuerza máxima es lo necesario para recuperar y para salud. La fuerza máxima es igual a salud. Y esto es así de claro. Y cada vez hay más estudios que lo están corroborando, entonces yo os recomiendo que os forméis un poquito o si no, que os apoyéis en alguien que sepa esto. Vale, el entrenamiento para no recidivas. Primero, lo que os estoy diciendo, reconocer la importancia de tener un entrenador, ¿vale? Y necesidad de entrenar continuamente, ¿vale? O sea, no hay que parar. O sea, ya no tienes dolor, me da igual, sigues entrenando porque si no te puede volver a pasar. Y más si haces movimientos repetitivos. Esto es así de básico. 2, la segunda parte, ¿vale? Que estos son como escaleras. Desarrollar un plan. Hay que crear un plan de entrenamiento estructurado para meses, que esto se nos olvida. Por eso os digo de ayudarnos en alguien que sepa bien de actividad física. Es necesario tener un plan, no de un mes, no, un plan de 6 meses. O sea, de aquí a 6 meses vas a necesitar hacer esto. Cuando tenemos, por ejemplo, una rotura de cruzado anterior, que es lo más frecuente así en gente de deporte. No estamos haciendo solo para el primer mes o para el segundo, ya estamos pensando hasta los 10, 11, 12 meses. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? ¿Cómo por etapas va a ir yendo? Pues esto es igual en cada lesión, no solo puede ser en esa lesión tan, digamos, tan importante. Para estas lesiones pequeñas también necesitamos hacer ese plan de acción de tratamiento, que al final esto es un tratamiento, es entrenamiento, pero como tratamiento para que no vuelva otra vez a ocurrir. Elegir el entrenamiento de fuerza después. Ya os digo, seleccionar el entrenamiento de fuerza máxima como método. Podemos mezclarlo con pliometría, podemos mezclarlo con 10.000 cosas más, pero que la base de ese entrenamiento sea la fuerza máxima, que es lo que de verdad nos va a hacer mejorar la condición física y mejorar la salud de esos músculos. Luego, mantener la adherencia, que es asegurar la adherencia constante al plan de entrenamiento, que no se haga aburrido, que haya modificaciones, que haya valoraciones, que haya... Vale, vamos a ver qué es lo que podemos cambiar para que te sea más liviano ir a entrenar, que es un poquito adaptar eso para cada persona, porque no a todas las personas les va a gustar ir al gimnasio y tirar de hierro. Entonces hay que adaptarlo un poco. Y por último es lograr la recuperación completa. Alcanzar la recuperación completa y prevenir lesiones. Y os aseguro que si incluimos eso durante 6 meses después de la lesión, esa persona le vamos a ayudar para el resto de su vida, porque vamos a hacer que le guste entrenar, que le guste hacer fuerza máxima y que ya tenga una rutina de entrenamientos, que es lo más importante para tener una buena salud. Aquí os pongo un poquito el entrenamiento de fuerza máxima para principiantes, ¿vale? Cómo sería desde el principio a ir elevando un poquito la intensidad.
Entonces, durante 3-4, os pongo una guía, ¿vale? Pero esto, os repito, formaros un poquito más, porque merece mucho la pena. Durante las primeras 3-4 semanas lo que vamos a hacer es un entrenamiento de resistencia a la fuerza para principiantes que no han hecho nunca fuerza. No podemos entrenar y empezar con fuerza máxima porque vamos a reventar tendones, vamos a reventar uniones miotendinosas, vamos a reventar todo. Y vamos a estar, aparte de muchísimas agujetas, podemos provocar lesión. Entonces, el entrenamiento de la resistencia a la fuerza va a basarse, ya os digo, genérico, 10-15 repeticiones a 3-4 series con pesos medios bajos. Entonces vamos a ir a repeticiones altas con pesos medios bajos para que todas esas estructuras se vayan adaptando. Que como os dije antes en una de las diapositivas del principio, el tendón necesita una adaptación y para eso la carga tiene que ser óptima. Así lo que vamos a hacer es que la carga sea óptima. Si le metemos fuerza máxima de repente, hacemos que la carga no sea óptima. Después, el entrenamiento de fuerza para los principiantes, que vamos a hacer 8 repeticiones a 3 series con pesos medios para desarrollar la fuerza. No van a ser tampoco pesos super máximos, sí que nos cueste, pero vamos a hacer esos pesos entre medios altos, ¿vale? Durante 4 o 6 semanas. Y luego os he puesto ahí 4 o 6 semanas, pero que puede ser ilimitado, todo lo que queráis, es el entrenamiento de fuerza máxima avanzado. Que ahí ya vamos a ir a 4 o 6 repeticiones, puede ser también 8, obviamente, no pasa nada, pero yo os digo 4 o 6, y hacemos entre 3-4 series con pesos medio máximos para la fuerza máxima. Yo recomiendo que subamos series, pero que no subamos repeticiones, porque queremos tirar al máximo en cada repetición que hacemos. Y aquí a la derecha os pongo un poquito qué indicadores podemos usar para evaluar el esfuerzo y las repeticiones en reserva, que ahora os explico. La RPE es el rango de percepción de esfuerzo, que lo que evalúa es el esfuerzo subjetivo. ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo del 100%? ¿Vale? 10 es el 100% y 0 es nada de esfuerzo. Y la RER son repeticiones en reserva, o RIR en inglés, Reps in Reserve, que lo que hace es evalúa las repeticiones en reserva, que son las repeticiones que dejamos en la recámara sin realizar. ¿Qué quiero decir? Cogemos press banca con 100 kilos y me hago 2 repeticiones y digo, bueno, yo creo que podría haber hecho una más, pero la voy a dejar así. Ahí estoy dejando una repetición en la reserva. Entonces, para entrenar fuerza máxima necesitamos estar en esa RER 0,3, que es lo mismo de estar en una RPE, un rango de percepción de esfuerzo del 7-10. ¿Vale? Entonces, así es muy fácil entrenar la fuerza máxima porque cada día tu fuerza máxima puede ser diferente. ¿Vale? Lo de hacer la RM ya se ha quedado un poco obsoleto. Porque si un día he dormido más y estoy mejor y me dan una buena noticia, mi fuerza máxima va a ser mayor. O sea, mi peso en vez de 100 igual son 110. Y si un día he dormido mal, me han dado una mala noticia, me han echado el trabajo, lo que sea, y voy a entrenar, igual en vez de ser 100 son 80. Entonces ahí vamos a entrenar bien. Único problema de esto, que necesitamos que la gente conozca bien su cuerpo. Que esto nos lo va a dar con el entrenamiento. O sea, al principio una persona que es principiante no nos va a decir muy bien esto ni va a ser capaz de controlarlo, pero con el tiempo lo va a llegar a controlar y es para mí la mejor opción para entrenar fuerza. Luego os dejo por aquí que esto es muy importante, ¿vale? Esto, la verdad que estas dos imágenes son súper buenas, a mí me ayudan muchísimo. La primera arriba a la izquierda nos viene en qué rangos de percepción de esfuerzo y de repeticiones hechas estamos trabajando que, por ejemplo, si queremos hacer fuerza, vemos que el rango de percepción tiene que estar entre 7 y 10 y de 0 a 6 repeticiones, una 6. Si queremos hipertrofia, de 6 a 12 y si queremos resistencia muscular, de 12 a 20. ¿Vale? Y luego tenemos también la predominancia de fuerza en la potencia y la predominancia de velocidad de la potencia, cómo entrenar. Este cuadradito de aquí, muy importante, o sea, esto os va a ayudar muchísimo. Y el de abajo es un poquito la equiparación de lo que hemos hablado antes, la RPE con el RIR o RER. Entonces vemos que el 10 es un 0 de RIR, el 9,5 es un 0,1, el 9 es un 1, 8,5 y así lo vamos a ver a las repeticiones realizadas, la percepción de esfuerzo que vamos a ir teniendo, ¿vale? Que esto está bastante bien. Y luego pues os dejo un poquito para mí lo que serían los 4 ejercicios básicos que haciendo esto vamos a mejorar la condición física de cualquier persona. Esto incluye el codo, ¿vale? O sea, incluye la patología de codo. Solo haciendo esto, la patología de codo ya va a estar. ¿Por qué? Haciendo sentadilla estás ganando flexión. Haciendo dominada estás fortaleciendo todo el brazo y miembro superior. Haciendo press banca favoreces todo el brazo y miembro superior también. Y tronco. Ya haciendo peso muerto, aparte de los músculos que ponen ahí, la fuerza de agarre, la fuerza de aguantar, el armado que haces atrás, vas a fortalecer también todo el miembro superior. Entonces, para mí, sentadilla,
peso muerto, dominada y press banca son los ejercicios clave. Podemos introducir un press militar, pero son los ejercicios clave, ¿vale? Chicos, hasta aquí el webinar, ¿vale? Ha sido grabado, espero que os haya gustado, que no haya sido muy aburrido, pero es un poquito las cosas a tener en cuenta, ¿vale? Así todo, esto se va a quedar aquí grabado en el canal de YouTube, seguidme, darle like, darle a suscribiros, ¿vale? Que me ayudéis muchísimo. Y después de esto haremos una clase en directo y en esa clase en directo voy a contestar preguntas que me vayáis formulando, ¿vale? Si todo en comentarios me podéis dejar preguntas, os voy a responder, os voy a todo, tenéis mi mail aquí en pantalla ahora, ¿vale? Y me podéis seguir en las redes sociales, en LinkedIn, en lo que sea, y ahí os voy respondiendo a todas las preguntas. Este es el primer webinar, espero que os haya gustado y vamos a seguir con más webinar para intentar cambiar un poquito ese enfoque que tenemos sobre ciertas patologías. Así que nada, placer y un saludo a todos, chicos. Gracias.